Eunice Rendón está aquí para hablar sobre migración. Eunice, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Una semana, la anterior, bastante cargada para el tema migratorio. Cosas malas, sobre todo, cosas que a lo mejor podrían ser positivas ya al final de la semana. Empezamos por lo primero y lo que llamó mucho la atención. Una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre que una familia no puede pedir justicia por el ataque a un mexicano, del lado mexicano, por parte de Border Patrols estadounidenses. Efectivamente fue un tema que causó pues muchos comentarios y sobre todo mucha angustia también, y creo que dolor para la familia, pero también a muchos nos duele esa decisión. Hubo, como siempre, AILA, ACLU, algunas asociaciones por allá en contra de esta decisión que después de varios años toma la Suprema Corte. Recordemos que esto sucede en 2010, es un menor, un chavo sí de 15 años, el que justo estaba jugando en la frontera. Al amigo lo detiene o lo agarra el policía, el Border Patrol. Cuando él se echa a correr, le dispara y lo mata. Y bueno, 5 votos contra 4 se da en la Suprema Corte a favor de que pues no pase nada con este policía de patrulla fronteriza. Claro, dentro de los 4 que votaron en contra, pues mencionaban justo que no importa que fue en territorio mexicano, al final pues terminó quitándole la vida a este muchacho. Claro. Sin embargo, pues no fue castigado, y lo malo de todo esto es que sienta un precedente para que cualquier patrulla fronteriza pueda violar los derechos humanos y maltratar al que quiera, y que no haya, o sea, que haya impunidad, ¿no? Al final que no Totalmente, pase nada. Que no haya una consecuencia judicial en este caso. En la resolución de la Corte decían que era un tema diplomático, y veíamos a las autoridades mexicanas, de la Cancillería en particular, lamentar la decisión de la Corte. Pero si es diplomático, ¿qué se tendría que hacer? Para empezar, me parece que también a la autoridad mexicana le falta un poquito de fuerza en esta respuesta, porque al ser un tema tan grave que puede sentar este precedente también tan difícil para los mexicanos y para los migrantes en general, y para esta familia, creo que tendría que haber sido mucho más enérgica la respuesta del gobierno mexicano, incluso buscando quizá alternativas de organismos internacionales o instancias internacionales a dónde llevar el caso o analizarlo por el tipo de cuestión de la que se trata. Pero también del otro lado, me parece algo importante subrayar, es la Suprema Corte misma. Trump ha ido ganando poder, y lo vamos a ver incluso en lo que vamos a hablar después, a los jueces. O sea, él tenía mucho. Recordemos que a su entrada él empieza con el ban musulmán, ¿no? Que se lo revierten, con el tema de los Dreamers, que se lo revierten. Todo esto fueron jueces federales que en sus cortes lograron parar las decisiones de Trump. ¿Qué es lo que él está haciendo? Pues tratando de ganar esos espacios para que ya nadie le pare sus decisiones. Entonces, tan solo en el 9º circuito, que ahí le habían parado varias, le habían frenado varias, él ya metió 7 jueces. A partir de que tiene una mayoría en el Senado, eso lo ha aprovechado para meter jueces de visión mucho más radical. Y bueno, la Suprema Corte, hoy lo estamos viendo, está haciendo una Suprema Corte muy conservadora, lo cual es muy peligroso para los temas migratorios, porque ya van varias decisiones, y creo que eso, pues vamos a ver cómo se pone. Al final de la semana supimos que se dio vuelta, se revirtió la decisión del Remain in Mexico, una política de hace más de un año, que lo hemos platicado, tiene a 60,000 migrantes, al menos eso se reportó por universidades, por Human Rights Watch, 60,000 migrantes esperando su solicitud de asilo, su juicio en México. ¿Qué pasaría a partir de ahora de lo que se decidió, y cuáles serían las posibilidades para los migrantes que están actualmente esperando? Bueno, primero que nada, creo que eso es una buena noticia, que haya esta Corte de California frenado este programa de Remain in México por considerarlo, o permanece en México, por considerarlo que va en contra de los derechos de estas personas y que viola el debido proceso, que lo hablamos aquí varias veces. ¿Por qué? Porque la gente tenía que ir a cortes en casas de campaña. De 18,000 casos, solo 344 tuvieron un abogado, que también lo comentamos aquí. Vimos cómo de los 50,000 casos, de los primeros 50,000 casos analizados por Estados Unidos, solamente dieron 186 asilos. Entonces, realmente era un tema muy complejo y violatorio al principio mismo del asilo y a la Convención Internacional del Refugio. Entonces, en razón de esto es que lo cancela la Corte, pero ahora vamos a ver qué pasa, porque también Trump se puede defender, y esto podría subir hasta la Suprema Corte. Exacto, y no ahí es una otra decisión vez ya definitiva. Por lo pronto sí. Ahorita ya no pueden mandar a más gente en ese programa y permanece en México, pero habrá que ver qué va a pasar con todos los que estaban
quedaron aquí pendientes. Sí, claro. Recordemos que en las últimas cifras dadas por el gobierno norteamericano, 18,500 habían sido deportados, se dieron 186 asilos y el resto estaba pendiente de ¿Quién sabe manera dónde flotante estaba? Claro. en México. Algunos de ellos, como comentamos aquí, pues han regresado a su lugar de origen porque no tienen Rendidos. cómo estar acá, y otros han pasado de manera ilegal porque encontraron cómo hacerlo y pudieron finalmente cruzar. Pero pues sí hay una buena cantidad de personas que hoy creo que están en la inestabilidad de no saber qué sigue, si ya pueden ir y entonces pedir el asilo directamente y ya no tener que esperar en México, que ese sería el cambio fundamental, porque también tenemos la decisión de la Suprema Corte de hace algunas semanas que dice que le da el permiso a Trump de que pueda negarle el asilo a aquellos que no han pedido el refugio primero en México. Eso no ha pasado en la práctica, porque he estado hablando con los abogados migratorios en Estados Unidos, entonces todavía no utilizan eso en Pero las cortes. podría salir, sí, Pero claro. podría salirlo, porque lo que sí cambiaron es en las preguntas que se le hace a la hora de que alguien que está pidiendo, solicitando el asilo, metieron esa pregunta, si ha pedido o no este beneficio migratorio en otro país por el que pasó anteriormente. Por lo pronto, en lo que no sucede otra cosa en las cortes, no pueden seguir mandando a la gente a esperar en México su proceso Quien de llegue asilo. hoy a solicitar asilo en Estados Unidos debería ser recibido y esperar en Estados Unidos ese proceso.